Bien, significado precioso acá de Srila Prabhupada y verso también muy relevante para charlar acerca del regalo más importante que uno puede recibir en la vida. ¿Cuál es el regalo más importante, más útil? ¿Eh? Algunos dirán, bueno, recursos, ganar la lotería. Pero si nos metemos más en profundidad, vamos a ver que no son los recursos los regalos más importantes que podamos recibir. ¿Mm? ¿Cuántas veces nosotros envidiamos a una persona, envidiamos o nos sorprendemos de una persona que con dos papas y un comino te hace una preparación alucinante y vos compras un montón de cosas y, ¿no? Y cosas ricas y no te sale la misma preparación? ¿Qué tiene esta persona, no? Así, un tipo Daksha. ¿Qué hace Daksha? Con dos cositas ya te das algo rico. Y yo sigo inclusive la receta, pero no me sale igual, ¿no? O ¿qué hace Messi? Con dos piernas, las mismas piernas que tenemos todos, pero hace cosas que uno dice, huepa, ¿qué pasó? ¿No? Y uno puede decir, es preparación física nada más. Todos los futbolistas hacen la misma preparación física, no es solamente el esfuerzo. ¿No? ¿O qué hizo Beethoven? Inclusive sin los dos oídos, que te hacen las composiciones musicales más grandes del universo, sin ni siquiera los recursos. Uno dice, y yo estoy acá, capaz tengo la super orquesta, la super tecnología, la inteligencia artificial que me hace todas las bases y no puedo hacer lo mismo que hizo Beethoven. No es una cuestión de recursos. ¿Qué tiene Beethoven o qué tienen todas estas personas que nosotros no tenemos? ¿No? O algunas personas que con dos palabras te hacen una poesía, o te convencen con dos palabras, te conquistan, o te hacen entender algo. Y uno dice, uy, yo estuve como, hice un ensayo de 1000 palabras para explicar algo y él me lo explicó en una oración. ¿Cómo hizo? Que es técnica nada más. O personas que con su sola presencia de pronto se alivian los sufrimientos. De pronto vos estás enfrente de un psicólogo bueno y no te dice nada, pero de pronto vos ya te sentís mejor. Un psicólogo o una persona santa, ¿no? ¿Qué tienen esas personas? ¿No? O, por ejemplo, alguien que agarra una guitarrita y te compone un Imagine, como John Lennon. Digo, pero ¿cómo? O un piano, mejor dicho, en la canción de él. Con un poquito nada más de instrumentos te hace una bella obra musical, ¿no? O en nuestro caso, con solo 40 rupees y sin juventud, te hace un movimiento mundial. ¿Qué es lo que tienen esas personas? Ese es el tema de ese es el regalo que da Krishna, que se explica en este significado. Eso se llama Buddhi y eso es lo que vamos a explicar en esta clase. ¿De qué se trata Buddhi? También adelantarles que pronto, la semana que viene, ya comenzamos un seminario sobre Buddhi Yoga, así que también están invitados. Pero ahora vamos a hacer una introducción de lo que se refiere Buddhi. ¿Qué les parece? Ya vamos. Entonces, Buddhi en el Bhagavad Gita se traduce como inteligencia. ¿Qué es lo que aparece en este significado? Si se fijan, la primera línea del significado, Srila Prabhupada cuando dice ¿qué es esto que nos da el Señor? Aparece ese verso famoso, el 10-10 del Bhagavad Gita, yo le llamo el verso Messi Maradona, 10-10, los dos 10, para recordarlo, y que tienen que ver un poco eso porque es la inteligencia que le da. Hay distintos tipos de inteligencia, esto ya Gardner lo proclamó, aunque es discutida esa teoría. Aún así es muy práctico para entender por qué personas son hábiles en distintas cosas, aún sin recursos, ¿no? Cómo es que a veces no es una cuestión de, como decíamos, de qué recurso tenés, o sea, seguramente Messi puede hacer todas esas maniobras porque tiene una pierna, un músculo diferente. No, es el mismo músculo que todos, ¿no? O tiene unas piernas fuertes, o piensa mucho las jugadas, bíblicamente se dice piensa. A veces no hay un momento para pensar en un partido, es más otra inteligencia la que están dando ahí, ¿no? Y así con cada cosa de la vida que dijimos anteriormente, ¿no? Por eso la teoría de Gardner está buena porque cada uno tiene de alguna manera un don para, para dirigir su vida o las distintas habilidades que tenemos para distintos propósitos. No es lo mismo la inteligencia de alguien que te cocina, como dijimos recién, algo muy rico con dos papas y un comino,
que la inteligencia de alguien con 2 piernas o sin 2 oídos como Beethoven y que te hace una composición tremenda. ¿Eh? ¿Qué tienen? ¿Qué es eso? Eso se llama buddhi, inteligencia. Es la manera en que de que se dirige este carro, ¿no? Es por eso la analogía que se da en el Bhagavad Gita de inteligencia o buddhi es la que conduce, ¿no? La que conduce el carro. Entonces puede ser que el carro no sea muy bueno, eh, puede ser que el auto no sea muy bueno, pero si hay un buen conductor te puede hacer cosas maravillosas, ¿no? ¿Mm? Es como hace poco ganó en las Olimpiadas este cordobés, hace un par de días, con una bicicletita nada más, chiquitita, te hace unas piruetas tremendas. Y uno dice, pero no necesita un cohete para hacer todo eso, ¿no? Entonces, a veces no es una cuestión de los recursos, ni siquiera de cuánto del pensamiento, ni siquiera del cerebro, ¿eh? Porque no es una cuestión de que, porque tiene desarrollado una parte del cerebro que nosotros no tenemos. No se puede descubrir qué es eso, porque esa inteligencia es lo que dirige. Y acá lo interesante, o sea, generalmente uno puede decir, bueno, pero ¿por qué hay diferentes inteligencias? ¿Por qué alguno hace con las papitas y otro hace con la guitarra algo mágico? ¿Eh? Obviamente que hay algo ahí de karma, que uno de pronto en una vida tiene inteligencia o tiene un conductor, mejor dicho, de su vida, que le ayuda a hacer preparaciones ricas y otro que le ayuda a hacer goles. ¿Eh? Eh, Esto viene por karma, obviamente, pero no necesariamente el karma te determina a eso. Obviamente uno tiene que ver si puede aprovechar ese don que uno le dan o no. Esto es muy del libre albedrío de la persona. Yo escuché a Maradona mismo decir que él había desperdiciado un poco el don en sus últimos momentos, ¿no? Por su vida. ¿Eh? Entonces, ciertamente que nosotros podemos nacer con un don, con un tipo de conductor de este cuerpo, porque lo interesante es que no sé si estamos tan conscientes de que nosotros somos los que lo conducimos. Porque si uno le pregunta, por ejemplo, a Daksha, ¿cómo haces con 2 papas y un comino? Y ella te va a decir, ahí está la receta. No, no es una cuestión de receta. Es una cuestión de que hay algo dentro y es un don. Es como a veces también le preguntaron a Michael Jackson con respecto a esto, ¿cómo es que haces esas bailes? ¿Cómo es que haces esa música? Y él expresaba, es un don, ¿no? Creo que Messi también dice, es un don que tengo, pero el don no es algo que uno lo fabricó. El don es algo que uno recibe, es algo que viene, algo divino, es un regalo, justamente. Entonces uno puede aprovechar bien ese regalo o no. ¿Y cómo se aprovecha más o menos? Bueno, este significado, este verso, habla acerca de eso. El Buddhi Yoga, o utilizar esa inteligencia para nuestra completud espiritual y no para otros propósitos, hace que se potencie aún más ese don. Eso es lo interesante. Porque el Señor es el que, Él es la inteligencia. El Paramatma a veces se lo tome como la inteligencia, es el que dirige. Nosotros podemos, como dijimos anteriormente, la inteligencia está prefijada por un poco el karma, pero es el Señor el que dirige. Pues si no, nosotros cómo sabríamos cómo hacer eso. ¿Eh? No es una preparación física, es algo extra. Eh, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer jugar como Messi o componer como Beethoven con nuestros esfuerzos propios, no podríamos. No podríamos. No podríamos manifestar eso porque no es una cuestión de técnica. ¿Eh? Podemos hacer grandes esfuerzos y podemos llegar a manipular de alguna manera la energía de alguna manera, pero no podemos llegar a competir con este don del Señor. Inclusive, uno puede decir, bueno, pero ahora está la inteligencia artificial. ¿Eh? Con la inteligencia artificial vos podés llegar a cosas porque estás teniendo la capacidad de todo el mundo en una máquina. Entonces te puede hacer una música como Beethoven o como sea. Pero fíjense en que no hay manera inclusive de lograr eso. Uno puede decir, no, pero en el futuro va a lograr. Que la inteligencia, por ejemplo, canciones que puede hacer la inteligencia artificial.
Sí, te las puede hacer técnicamente y te puede hacer originalidad, pero no va a lograr algo que no logra algo inconsciente, que es que nosotros nos sintamos atraídos a eso. La conciencia se siente atraída a otra conciencia. Es como, por ejemplo, una manzana. Por ejemplo, los avances que hay hoy en día con respecto a la manufactura de alimentos, tranquilamente podrían llegar a ser hoy en día una manzana. ¿Por qué no la hace? ¿Mm? ¿Por qué no hay manzanas artificiales? Aunque inclusive se trata de, ¿no? de darle un carácter artificial a la manzana al hacerla más grande y todo eso. Pero fíjense en cuál es el efecto que tiene en nosotros una manzana bastante manipulada genéticamente de una manzanita de un monte que uno la saca del árbol. Yo me doy cuenta acá con el limonero que tengo. Tengo un limonero, me dan los limones ahí, casi ni siquiera los riego, es vida nada más. Y no hay manera, nunca yo probé un limón, no lo puedo, no hay ninguna parte del universo donde yo pueda tener ese mismo olor, ese mismo gusto que tiene ese limón del limonero, porque es sacado de la vida, no es sacado de un laboratorio. Entonces, así también, por ejemplo, yo una vez, en el pasado yo vendía esencias, aceites esenciales, eso es para los hornitos, para purificar. Iba al laboratorio a comprarlo y él me daba todo el set de precios, ¿no? Entonces estaba el jazmín natural y el jazmín artificial. Y él me decía siempre al vendedor, ¿no? Fíjate el olor, me dice. Entonces el olor difícilmente llegaban al mismo, pero era rico. Era rico el artificial también. Pero no había manera de producir el mismo efecto. Cuando vos en aromaterapia, no hay manera de producir el mismo efecto. No te produce el mismo efecto. Entonces, nosotros necesitamos de vida para nosotros sentirnos atraídos, porque nosotros somos vida, somos conscientes. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que, y lo que habla acá el Bhagavad Gita es que cómo desarrollamos eso, que eso es uno de los temas que vamos a tocar en este seminario que vamos a dar de la semana que viene. Después voy a mandar la información aquí abajo en el video de YouTube. ¿Cómo desarrollamos esto? Bueno, acá hay un adelanto. Este significado, que prácticamente no le hace falta participar en este seminario porque acá en este significado ya se lo adelanta. En este significado, Prabhupada dice, y bueno, y en el verso también, que si nosotros intentamos hacer algo con devoción a Dios, Krishna toma lugar en esa inteligencia, apodera esa inteligencia para hacer cosas maravillosas. Por eso este significado dice, no hay nada que no pueda hacer una persona. Porque cuando vos tenés un conductor divino en tu vida, olvídate. ¿Qué problema vas a tener? Tenés al auriga de Arjuna en tu cuerpo. Imaginen, ¿no? A Krishna mismo con las riendas. O sea, con dos papitas te va a hacer una fiesta de domingo. Con una guitarra te va a hacer algo que Imagine va a quedar cortito, ¿no? De John Lennon. Te va a hacer porque es él mismo, es la conciencia total, no la conciencia nuestra. Es la conciencia total. La inteligencia artificial va a quedar así chiquitita, porque estamos hablando de que lo más atractivo que puede haber para el alma es conciencia. Pero ¿qué decir de la conciencia total, del Señor Supremo? Entonces, si Él mismo dirige la inteligencia, se pueden hacer cosas maravillosas. Y para que eso se logre, es muy simple. Es uno entregarse con devoción al acto que va a hacer. Por ejemplo, yo voy a cocinar este par de papitas. Uy, lo único que tengo son 2 papas y un comino. Podemos agarrar algo de técnica, obviamente, mejor agarrar la técnica, ver ahí el libro de Daksha, a ver qué se puede hacer con 2 papas y un comino, y ver, bueno, vamos a seguir la receta. Pero la receta sola no. Tratemos de nosotros también poner, quiero hacerlo con devoción a Dios. Y van a ver qué cosas mágicas van a suceder. Lo mismo pasa con una clase que vas a dar, una preparación física, un kirtan, ¿no? Vas a cantar. Y no es solamente una cuestión de técnica, a ver, voy a ajustar la voz, ¿no? Ya me acuerdo la melodía, sí, ya sé cómo se toca. No, tratemos de ponerle devoción y ese kirtan
va a llegar a las personas y nos va a llegar a nosotros. Nos va a hacer conectar espiritualmente. Todas las áreas de la vida uno puede beneficiarse, por eso dice, uno puede lograr lo que sea. Por ejemplo, uno quiere ser buen padre. Bueno, puede leerse libros acerca de padres, cómo ser un buen padre, pero también puede hacerlo con devoción y Krishna le va a ayudar un montón, porque nadie nace siendo padre, ¿no? Entonces, emprendimientos comerciales, lo que quiera. La cuestión es ponerle devoción a eso y dejar que Krishna maneje, ¿no?, las riendas. Es una cuestión de probar nada más. Probemos. Es como nosotros le decimos, el secreto de los secretos. Vieron que hace unos años atrás estaba The Secret, ¿no? El asunto desde la física cuántica, ver cómo nosotros podemos manipular la materia solamente pensando de que tenemos un palacio y solamente visualizando que estamos en el palacio vamos a obtenerlo, ¿no? En toda esa manipulación del pensamiento, de la concentración. Bueno, acá hay otro secreto más grande. El secreto de los secretos es: hagamos las cosas con devoción, hagamos las cosas para Dios como una ofrenda y después contame. Esa es la propuesta. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Hare Krishna. Es que la clase fue más, lo que me queda es como el plano de la conciencia, ¿no? Entonces, hay muchas veces que me pregunto que cuándo es mi mente, cuándo es mi impulsos, y siempre estoy tratando de buscarme cuándo soy yo conciencia, en todo, en los pensamientos, en las decisiones, en el actuar. Siempre trato como de ubicarme desde la conciencia o reconocerla. ¿Qué métodos hay? ¿Cómo puedo reconocerla bien fácil? Sin entrar en lo de la conciencia de Krishna y así. Ese es lo que ya siempre tenemos, ¿no? De conocimiento. La pregunta es cuándo es la participación del alma en la materia y cuándo es la mente o los sentidos. ¿A eso te referís? ¿Y cuándo es la conciencia la que está actuando? ¿Cómo yo reconozco mi conciencia que es la que está actuando en el momento y no es un impulso de la mente o no es un pensamiento cultural del país, sino cuándo soy yo realmente como conciencia que me impulsa, ¿no? A hacer las cosas. Ah, bien. Eso es interesante. Es una linda pregunta que tiene como respuesta Buddhi Yoga, inteligencia espiritual. Eh, una cosa importante, ¿es el alma la única actora? Bueno, esto parece que está en contra del Bhagavad Gita, que dice que son las modalidades las que actúan, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que es el alma la única consciente. La mente no es consciente, los sentidos no son conscientes, los objetos de los sentidos tampoco son conscientes. No es que nosotros estamos luchando con otros enemigos que están ahí vivos, que nos están, ¿no? La única que nosotros, todo lo que es mente, inteligencia, sentidos, son instrumentos. Es como nosotros tenemos esta lapicera acá o una pinza, la utilizamos, entonces uno puede decir, escribo acá en este papel. ¿Quién escribió en el papel? ¿La lapicera o yo? ¿No? Yo no lo escribí porque mi dedo no escribió acá. Entonces, no, la lapicera escribió. Pero en definitiva es el alma el que hace las cosas, ¿no? Eh, o sea, el que pone en actividad este cuerpo. Es ¿cómo se llama? El culpable intelectual, ¿cómo se dice? ¿No? Sí, así se le dice, ¿no? Autor intelectual. El autor intelectual, exactamente, el autor intelectual. Entonces, porque alguien puede decir, uy, mataron a una persona, no, pero yo no fui, ¿quién fue? El revólver, ¿no? Entonces, eh, no, el alma siempre es la que actúa. El asunto es que, qué nivel deja, sí, es verdad lo que decís, Ananda Rupa, hay acciones y reacciones que están sucediendo en la materia. Ujú. Entonces, uno dice, bueno, pero eso lo produjo la mente y en contacto con los objetos de los sentidos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si yo abro acá una naranja y la parto en dos y hago así ¿no? La exprimo así, ya mismo
ya seguramente ustedes pueden estar sintiendo algo, si lo visualizaron, en las glándulas gustativas, ¿no? Alguna saliva que está saliendo. Entonces uno puede decir, es el alma el que sacó esas glándulas gustativas, esa saliva, que activó esa glándula, ¿es el alma? Yo no lo decidí en ningún momento. De pronto vos me mostraste una naranja y de pronto ahora yo estoy con más saliva en la boca. Entonces ahí sí tenemos una acción y reacción que tiene que ver con el cuerpo en sí, o con los sentidos, con los objetos de los sentidos. No sé si el alma está participando tanto en decir, a ver, ahora larga un poquito de saliva ahí. ¿No? No hay decisión ahí. Es una cuestión de eso. Entonces, si la pregunta es, ¿cuándo es el alma la partícipe, ¿cómo se llama? Solitaria, que es justamente una división del alma? Solamente eso se puede dar cuando uno está conectado, obviamente, con Buddhi Yoga, con inteligencia espiritual, que es el tema del seminario que vamos a hacer. Es la conexión del alma con su propio ser y obviamente con Krishna, con su super ser. Cuando el alma mira, como dice el ejemplo de los pájaros, mira al Señor, ¿no? Los dos pájaros en el árbol, cuando el pajarito que nosotros somos, ¿no? El pajarón, miramos al pájaro divino, eh, entonces ahí estamos haciendo uso exclusivo de nuestra voluntad espiritual. Ese es el libre albedrío que se dice siempre. En la materia nosotros hacemos también nuestro ejercicio del libre albedrío, porque no es solamente mirar acá o mirar acá, ¿no? Mirar a lo divino o mirar acá. No es que hay dos opciones. Hay todo un set, fíjense en mi cara, de grises, de cómo se va dirigiendo la cara. Entonces el alma puede ir mirando cada vez más el aspecto o el espectro divino en nuestra vida. Y eso es un poco la voluntad del alma. No se puede decir hasta aquí es el alma sola y hasta aquí no. Siempre hay algo, especialmente en la forma humana. En la forma animal o en la forma de plantas, sí, pobrecita el alma, no hay manera. Ahí es la naturaleza material actuando. Nadie puede decir este perro es malo, ¿no? Y está haciendo mal uso de su libre albedrío, ¿no? Son las modalidades las que la están manipulando. Pero en la forma humana, a no ser que sea muy baja y estás muy en tamaguna, que eso puede pasar, en cuanto más en tamaguna estás, más atado estás, o como dice el Bhagavad Gita, cuando la lujuria es más grande, entonces más es como la cobertura y entonces menos ejercicio hace el alma para hacer sus propias decisiones. Pero ese es el punto, es el gran tema de libre albedrío, predestinación. Por ahí creo que va tu pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros cuándo estamos nosotros decidiendo y cuándo? Ese es el gran ejercicio espiritual que debemos hacer todos. De eso se trata la vida espiritual. Hacer que el alma tenga la voz más alta que todo lo demás. Que los sentidos, que la mente. Y para eso hay que nutrirse espiritualmente, conectarse con Dios y todo eso. Todo el yoga se trata de eso. Subir el volumen del alma y bajar el volumen de los sentidos. Pratyahara, ¿no? Pratyahara es eso. Mindfulness también. Bhakti yoga. Todo eso es más el sonido espiritual de la yastra de Dios que el sonido de la mente y los sentidos, la lujuria, los deseos, envidia, codicia y todo eso. Está lindo el ejemplo del bajar el volumen. Claro, claro. Ya, ya. Pero la Muchas buena gracias. noticia, Ananda Kirtan, y esta nos da este significado, la muy buena noticia, es que nosotros pensamos que para llegar a eso tenemos que hacer prácticas yógicas muy difíciles, o un ejercicio intelectual tremendo, Jnana Yoga, o unas prácticas técnicas yógicas muy elaboradas, Ashtanga, para tener esa inteligencia espiritual. Miren, este significado nos dice, no, la cosa se vuelve más fácil y cualquier persona, por más que no tenga un intelecto fuerte, porque quizás no tenga la técnica fuerte, es una cuestión actitudinal.
Y eso lo puede hacer hasta un niño. Cualquier persona es tener la actitud amorosa hacia Dios, y Krishna entonces nos despierta esa inteligencia espiritual. Eso dice el verso del Bhagavad Gita, el Maradona Messi, 10:10. Aquellos que me sirven con amor, yo les doy la inteligencia por la cual puedan venir a mí. Krishna lo dice en el Gita. Lindo, ¿no? O sea que tenemos posibilidades todavía. Solamente tenemos que meterle amor a las actividades, amor divino. ¿Estamos bien? Bien. No, por favor. ¿Escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Bien. Bueno, muchas gracias. Sí, yo me ponía a pensar del ejemplo, ¿no?, que dabas, porque, por ejemplo, el ejemplo de Messi, siempre él, cuando le preguntan, bueno, cuando salió campeón del mundo, y él decía, no, yo no tuve nada que ver. El que hizo todo fue el de aquí. Como que es muy, muy agradecido, muy consciente en ese sentido. Como que está consciente de que tiene un don y no es algo natural de él, sino que se lo dieron, obtenido. Capaz que en alguna otra vida fue más rendido y ahora tiene esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, nada, se me vino a la mente ese ejemplo, que siempre la verdad que lo admiro un poquito más por ese sentido de tener ese reconocimiento de que hay alguien que realmente está controlando todo. Sí, pero es autoevidente eso, ¿eh? Es autoevidente. Las personas que son muy exitosas se dan cuenta de eso, porque dicen, pero yo no sé qué me pasó, que de pronto hice eso. No se lo pueden explicar a sí mismos. ¿Me explico? No se lo pueden explicar. Sí. Si vos le preguntás a Spinetta, no, bueno, ahora no lo puedes preguntar. ¿Cómo hiciste para componer esto? ¿Cómo hiciste? Él mismo no se va a poder responder esa pregunta. No lo van a poder responder. Entonces, la única que queda es decir, hay algo más que me logró que yo haga este tema o lo que sea. Es autoevidente, ¿no? O sea, generalmente los que no son muy exitosos o los que están ahí, sí dicen, no, porque utilicé esta técnica y te la voy a compartir ahora y esto, el otro. Pero esas personas trabajan con una energía limitada, muy limitada. Es la energía de la receta, de la técnica. Y está bien, pueden hacer cosas bien, porque a veces hay cosas, por ejemplo, a veces yo digo, cuando alguien me pregunta, ¿y cómo haces para dar la clase así? Digo, hace la técnica. Y no está mal hacer la técnica. Hay una técnica para dar una charla, es simple. Haces una introducción, hablas 3 temas y haces una conclusión. No hay ninguna... Hace eso y te va a ir mejor, porque hay recetas. Pero eso no significa que eso te va a hacer el gran orador del universo. Simplemente vas a mejorar el servicio. Entonces, por un lado están las técnicas. Por eso que los futbolistas entrenan y todo, un músico aprende, practica. Está la técnica ahí. Pero eso no lo es todo. Para realmente hacer cosas maravillosas, como dice este significado, la inteligencia artificial no es suficiente. Tiene que estar la inteligencia divina ahí. Y ahí sí te lucís. Y para lucirse, devoción se necesita. Srimad Bhagavatam 3.13.49. Tasmin prasane sakala shisham prabhau kindurlavanta viralalavatmapi ananya dristya vashatam guhashaya swayam vidate swagatim paraparam. Traducción. Cuando la Suprema Personalidad de Dios está satisfecho con alguien, nada hay que no se alcance. Ante la consecución trascendental, la persona entiende que todo lo demás es insignificante. El Señor que está situado en el corazón de todos, eleva personalmente a quien se ocupa en el servicio amoroso trascendental al estado de perfección más alto. Significado. Como se afirma en el Bhagavad Gita 10.10, el Señor da inteligencia a los devotos puros de manera que puedan elevarse al estado de perfección más elevado. Aquí se confirma que al devoto puro constantemente ocupado en el servicio amoroso del Señor, se le concede todo el conocimiento necesario para llegar a la Suprema Personalidad de Dios. Para ese devoto, nada hay que valga la pena lograr, excepto el servicio al Señor. Si se sirve con fidelidad, no hay posibilidad de frustración, pues el propio Señor se encarga del avance del devoto. El Señor está situado en el corazón de todos, consciente de la motivación del devoto, y hace las disposiciones para todo aquello que es accesible. En otras palabras, el pseudo devoto, ansioso de lograr beneficios materiales, no puede llegar al estado de perfección más elevado, porque el Señor es consciente de su motivación. Basta con ser de propósitos honestos, y con eso el Señor está dispuesto a ayudar
por todos los meses. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal, o compartí el video, o comentalo, ayúdanos a difundirlos. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.